Hola, ¿cómo están? Damos inicio a la ponencia titulada Las nuevas estrategias del marketing político y la influencia de las redes sociales. Esta investigación es una aproximación a un estudio doctoral que se está realizando por parte del magíster Carlos Alcibar y la coautora que es la magíster Silvia Aguirre. Esta investigación tiene como objetivo principal reflexionar sobre las diferencias entre la comunicación y el marketing político, a su vez determinar la influencia del marketing político en la construcción de los mensajes que se difunden en las redes sociales principalmente y por último analizar las estrategias de marketing político que han sido utilizadas en las elecciones presidenciales de Ecuador en el año 2023, que fueron las últimas elecciones que hubo el año anterior. Para esto es importante determinar a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación política. La comunicación política es definida por Walton en el año 1990 como el estudio de la comunicación del gobierno al electorado. Luego de esto se refirió a la circulación de los mensajes de los políticos en campañas electorales y al rol de los medios en la formación de la opinión pública. Cronológicamente hablando, luego surge eh, otra definición por parte de Reyes y otros autores, donde establecen que la comunicación política es un proceso que permite que las personas se expresen, interactúen y realicen construcciones colectivas de forma libre para que sean incluidas por el gobernante. Es decir, al hablar de proceso, estamos hablando ya de una interacción entre lo que dice el gobernante versus la interpretación de esos mensajes por parte de las personas que integran esta sociedad. A su vez, en el año 2021, Sosa la define como el conjunto de discursos, contenidos o símbolos que se van a intercambiar entre gobernantes y gobernados a través de los medios de comunicación. Le da una principal importancia a todas las interpretaciones que puedan darse a partir de los mensajes o de los contenidos de los mensajes que se transmiten en estos medios de comunicación, que luego también, cuando nos referimos a estos medios de comunicación, estamos hablando a su vez de las redes sociales. Al respecto, Valles, más adelante, sugiere dos modelos de comunicación política sobre los cuales eh, podemos analizar. Una que es el telégrafo, que estamos hablando de un modelo de comunicación más tradicional, un modelo inicial, donde habla básicamente de una relación lineal. Tenemos un emisor que transmite un mensaje a través de un canal a un receptor. Sin embargo, no hablamos aquí de una retroalimentación propia, como si lo hacemos en el modelo de comunicación política llamado orquesta. Aquí estamos hablando de una multitud de actores que intervienen en esta transmisión de los mensajes que se pueden dar de forma simultánea, si es que estamos hablando, por ejemplo, de medios de comunicación o redes sociales, se transmiten en todos los espacios, a toda hora, de manera simultánea, en tiempo real, y sobre la marcha se van dando las reacciones de estos gobernados, que era el término que utilizan los otros autores. Estas reacciones, a su vez, pueden provocar construcción de nuevos mensajes que permitan que el modelo vuelva a iniciar. Se vuelven a transmitir mensajes y se va creando una dinámica dentro de este modelo orquesta. Con respecto al marketing político, ¿cuáles son las diferencias que se han establecido para esta investigación? Al respecto, Costa Bovino en el 94, haciendo una descripción cronológica de los términos y de los conceptos que han surgido del marketing político, él la define como la búsqueda de votos con el auxilio de la tecnología. Al respecto, y en esta misma línea, Kotler señala que para que el marketing político adquiera importancia o sea realmente relevante, debe de partir de una evaluación del ambiente electoral. Y no solamente una evaluación de este ambiente, sino que también se pone principal atención a la influencia de los medios de comunicación. ¿A qué medios de comunicación se deben de seleccionar
para que la transmisión de este mensaje o el contenido de estos mensajes tenga un mayor impacto. En este sentido, Castells en el año 2000 confirma que el marketing político lo establece o lo interpreta como una consecuencia del poder de los medios. Y ya en la actualidad, no solamente de los medios, sino principalmente a través de las últimas tendencias políticas, estamos hablando también del poder de las redes sociales. A su vez, Sánchez en el 2005 define el marketing político como un proceso donde se realizan estrategias para influir en un segmento poblacional y que esta estrategia permita posicionar una idea o un pensamiento que permita guiar hacia una tendencia y obtener los mayores votos posibles. Es decir, Sánchez aterriza ya el concepto de marketing político específicamente dentro de una campaña electoral. Y en esta misma línea, en el 2016, Pérez afirma que las redes sociales ayudan al marketing político por la segmentación de la población que ofrecen. Esto permite poder crear contenidos y adaptar los mensajes de acuerdo al seguimiento que se le haga, al electorado. Y esto a su vez pues permite posicionar ideas específicas en poblaciones específicas, como lo vamos a ver más adelante en la muestra de estudio que hemos seleccionado. De esta forma, el marketing político lo que coadyuva es a presentar al candidato de una forma más atractiva, haciendo pleno énfasis en el qué dice el candidato y cómo lo dice. Dentro del marketing político hemos identificado algunas características específicas que han servido para la investigación. Y hemos encontrado que los diferentes autores que se han citado previamente coinciden en que gracias al marketing político o que una de las características del marketing político es estudiar el comportamiento de los votantes y su segmentación. Actualmente se tiene ya por red social cuáles son las poblaciones y cuáles son los segmentos de población que la integran. Esto permite que la construcción de los mensajes se realice a través de hashtags, a través de tendencias, frases o videos que se sepa o que se pretenda crear un impacto en el público objetivo. Probablemente este impacto se lo ocasione en un grupo objetivo de una edad determinada o de características determinadas y no se lo logre en otro segmento de la población. Pero precisamente consiste en esto, en la construcción de los mensajes con este fin. Asimismo, también permite estar atento a cualquier tendencia digital que pueda aportar en la construcción de los mensajes para posicionar la imagen del candidato. Como se dijo anteriormente, se debe de tener en cuenta la comunicación no verbal, la imagen y la personalidad del candidato que sea muy cercana o que tenga elementos cercanos a este segmento de la población al que nos estamos dirigiendo. Finalmente, la duración de los mensajes también tiene aquí un componente especial debido a que la construcción para estas redes sociales nos implican mensajes mucho más cortos pero con una mayor frecuencia para que el electorado esté constantemente revisando los contenidos que se puedan publicar al respecto y que permitan posicionar la idea o la imagen del candidato que pretendemos. Dentro de los antecedentes tenemos algunos casos importantes de candidatos y posteriormente presidentes o primeros ministros que han tenido éxito en la aplicación de estas estrategias de marketing político. Uno de los más importantes y que ha sido uno de los más estudiados es Barack Obama en el año 2008, que fue su primera candidatura presidencial en este país. Él implementó la recaudación de fondos a través de plataformas online. Tuvo presencia en redes sociales a través de la creación de perfiles de Facebook y Twitter, una comunicación directa con los votantes, había una interacción constante con los votantes y esto originó que la atención prioritaria de sus mensajes comunicativos sea hacia los jóvenes. Es reconocida por la literatura como la primera campaña electoral digital.
También Justin Trudeau en las elecciones de Canadá en el 2015, él usó el Snapchat en las elecciones para captar la atención de los jóvenes. El contenido que se viralizó y que se dinamizó dentro de esta red social era un contenido donde mostraba su lado personal, su lado más humano, que era lo que llamaba la atención a este segmento que estaba dirigido, y a su vez tenía una relación interactiva con sus votantes donde ellos podían aportar ideas sobre temas sensibles para sus intereses y que esto forme parte luego de los planes de acción o de los planes de gobierno. En esta misma línea, Emmanuel Macron en Francia en el 2017 creó su propia aplicación móvil, donde él buscaba la integración con los votantes y el aporte de ideas, así como anteriormente se indicó, el aporte de ideas en temas trascendentales. Él a su vez transmitía en tiempo real sus actividades, sus discursos y sus propuestas. Ya aterrizándolo en el Ecuador, uno de los pioneros en el uso de una red social dentro de una campaña electoral fue Javier Herbas. Él fue el primer candidato que tuvo presencia en TikTok, donde el 80% de los usuarios están comprendidos entre 18 a 44 años. Los mensajes dirigidos por él iban a electores entre 16 y 30 años, ya que su estrategia era considerar a un público que no había sido tomado en cuenta por otros candidatos. Este candidato fue considerado el outsider en las elecciones del 2021, lo cual le dio un resultado del cuarto lugar en las elecciones presidenciales. Él se transmitió o se proyectó su imagen como un candidato sencillo, como un candidato empático, alejado totalmente de la política tradicional. Si nosotros revisamos la imagen que él tenía al inicio de la campaña versus luego, cuando ya se posicionó dentro de TikTok, su imagen era mucho más fresca, mucho más orientada a lo que los jóvenes pensaban. De hecho, él tocaba temas en sus discursos, temas que no eran normalmente abarcados por el resto de los candidatos. La estrategia que se aplicó en él incluyó cambios a nivel verbal y no verbal, y todos los videos o la mayor parte de ellos iban alineados a las tendencias del momento en TikTok. Esta misma práctica fue utilizada por Guillermo Lasso en las mismas elecciones del 2021, perdón, pero para la segunda vuelta. Él utilizó las redes sociales en la primera vuelta, pero las redes, digamos, denominadas tradicionales, no TikTok, porque hasta ese momento él afirmaba que era un espacio para jóvenes que no debería ser invadido. Sin embargo, en la segunda vuelta le toca replantearse, y a partir del éxito de Jaime Herbas en la primera vuelta, le toca replantearse esta decisión y decide incursionar en esta red social y contrata al equipo de Jaime Herbas como apoyo para la construcción de los mensajes. Es así que una de las campañas más importantes de él fue la de los zapatos rojos y la de Andrés no mientas otra vez, que le permitió posicionar un mensaje claro, conciso y práctico para ganarse la simpatía del electorado. En esta misma línea y como análisis de nuestra investigación, de la investigación que se está desarrollando, tenemos el caso de Daniel Noboa en las últimas elecciones del 2023. Él no era el candidato favorito, no aparecía tampoco entre los primeros candidatos en las encuestas. Él, ¿por qué se lanza de candidato? Él estaba como asambleísta en el año 2021, él ganó como asambleísta por la provincia de Santa Elena, es un hijo de un importante político y empresario del Ecuador, Álvaro Noboa, que también intentó ser presidente del Ecuador, no lo pudo lograr. Y a partir de la disolución de la asamblea que realizó Guillermo Lasso por la muerte cruzada, él decide lanzarse como presidente. Dentro de las estrategias que él utilizó estuvo la asociación con la figura del Chito Vera, que es un reconocido luchador de UFC, amigo del candidato Daniel Noboa, y también pues apalancó en la imagen de su papá a través de la marca conocida de la empresa familiar que es Quaker y con un juego de palabras que se comenzaron proyectar a través de mensajes en las redes sociales, que daba indicios
o que sugería que se tenía que votar por Daniel Noboa. En este sentido, en las redes sociales, las que se pueden sacar reportes entre Facebook e Instagram, el candidato gastó más de $800,000 en publicidad. Sin embargo, él tenía mucha mayor presencia en TikTok, pero no se puede cuantificar cuánto fue la inversión en dicha red social. Sin embargo, las campañas que más generaron que las audiencias se involucren y que a su vez generen contenido propio los mismos simpatizantes o el mismo electorado para que sea divulgado en sus entornos personales y en otras redes sociales, fue la del muñeco de cartón. Esto fue un boom a nivel de estrategias de marketing político y a su vez también la imagen que él proyectaba, como decíamos antes, la importancia de la imagen que él proyectaba sobre su entorno familiar. La figura de su esposa, que es una influencer importante, y la difusión de las rutinas diarias de ser como una persona cercana a sus votantes, le generó a su vez también muchas interacciones. Así también pues se difundieron emprendimientos que si bien no eran parte per se de la campaña, pero sirvieron para fortalecer toda esta tendencia como las figuras, como vemos aquí a continuación, las figuras de Barbies o de Ken que se construyeron a partir de todo este boom del Daniel Noboa de cartón. Como conclusiones, tenemos que los candidatos a partir de las redes sociales han abierto las puertas de su vida personal a los usuarios votantes o públicos afectivos, como ahora lo denomina Papacarilla. Los seguidores no se guían por las políticas públicas o los argumentos de los líderes, sino que se movilizan por sentimientos asociados a los atributos personales, no tanto a los ideológicos. Es así como los políticos efectúan un uso estratégico de sus familias, de sus gustos, de sus consumos. Es el paso a criterio de Sarasqueta de la opinión pública a la emoción pública. Las redes sociales no hacen política en sí mismo o no hacen campañas políticas en sí mismas, sino que son herramientas que facilitan la comunicación, de acuerdo a lo que dice Yasanti. Finalmente, la comunicación de los candidatos, de acuerdo a lo que pudimos observar, se orientó a desarrollar estrategias de marketing político, cuyos mensajes se direccionaron a una población específica dentro de 16 y 17 años que tienen un voto facultativo y de 18 a 28 años cuyos electores se consideran, a decir de los expertos, que no tienen una posición ideológica definida. Estos mensajes que se difundieron principalmente por redes sociales y prioritariamente por TikTok fueron los más exitosos y los que causaron un mayor impacto y nivel de discusión entre el electorado. Muchísimas gracias por su atención.